Love me, say you do. Let me fly away with you. Bueno, Lucía Pérez García. Soy yo. Ya te conocemos en Último Estreno porque hace poco tiempo estuvimos hablando contigo del seminario de Historia y Música de Cine. Estamos hoy, nos hemos venido y hemos aprovechado que hemos tenido ese maravilloso seminario del que informaremos, por supuesto, pero claro, qué mejor que hablar con ella de su libro, del libro dedicado a las canciones de Dimitri Tiomkin. Bueno, ahora ella nos cuenta de qué va el libro. Pero qué mejor es que hacerlo en su hábitat laboral y en su hábitat de todo, en su hábitat vocacional, en la Facultad de Geografía y de Historia de Sevilla, que es donde nos encontramos ahora mismo en este momento. Muchas gracias por atenderme. Muchas gracias a ti por venir y por atenderme a mí. Bueno, es que un libro como este, Dimitri Tiomkin, Canciones para el Lejano Oeste, no puede pasar desapercibido. Porque ustedes están acostumbrados a John Williams, a James Horner, a Morricone, todo eso. Pero ¿cómo llega que no suene machista la pregunta? No, para nada. Pero ¿cómo llega, además te la habrán hecho ya, cómo llega una mujer a hacer un libro sobre Dimitri Tiomkin, que es un tío, que es un pedazo de compositor, pero que es un compositor clásico, que no todo el mundo habla de él como se habla de John Williams en el mundo en el que nos movemos hoy mismo, ahora mismo, ¿no? Bueno, los que hablamos de música de cine y todo eso, hablamos de John Williams, hablamos de James Horner y todo eso, pero Dimitri Tiomkin, ¿qué te hace a ti escribir un libro sobre Dimitri Tiomkin y sus canciones? ¿Cómo surge esta idea? ¿Cómo es? ¿Un día te encuentras con una película, la veo? Pues yo a veces pienso que Tiomkin allí donde estará diciendo, esta tía, ¿quién es que está escribiendo tanto y hablando tanto sobre mí? Yo pienso que estará el pobre diciendo, ¿quién es esta? Sí, todo el rato. Pero fue un poco por casualidad, porque yo empecé trabajando sobre el western general. Es un poco extraño eso de que, porque el western se dice es un género que no, porque lo ven los abuelos. Bueno, lo ven los abuelos y yo, ¿no? A mí me gusta eso del oeste, del desierto, de los vaqueros. No soy yo muy de caballo, pero sí, no, me gustan los vaqueros, me gustan los ranchos, de vivir en un rancho así grande que tú puedas salir y correr, y correr, y correr, y nada más que hay paisaje, 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 y las montañas y las rocas enormes. No sé, es como una vida que me llama la atención y la vida, el mundo americano de alguna manera me llama la atención. Y entonces yo empecé trabajando sobre el western, pero durante el máster. Pero me centré como en una visión general de la música, analizando una película de cada periodo, ¿no? Y para ver esa evolución. Y en ninguna de ellas era de Tiomkin. De hecho fue, a ver si me acuerdo, porque fue Centauros del Desierto, de Max Steiner, hasta que llegó su hora de Morricone y después Brokeback Mountain, ¿no? de Gustavo Santaolalla. Claro, a Tiomkin lo trataba un poco en el contexto inicial, o sea, por lo cual yo no empecé trabajando sobre Tiomkin, lo conocía porque era esencial para la historia de la música del western. Pero cuando llegó la tesis, digo, bueno, yo quiero seguir ampliando en este campo de la música del western, pero quiero hacer algo más concreto. ¿Dónde me meto, no? Y empecé a hacer una visión general, hacer fichas de todos los compositores que habían tratado el western. Me quería centrar en la etapa clásica y empecé a hacer fichas de todos. Y me di cuenta de que había uno que era especial, ¿no? Y que yo no solo era especial, sino que película que escuchaba, película que digo, esto es maravilloso. Y entonces ya me fui cada vez metiendo por ahí. Este hombre además no hay mucha información, o sea, hay mucha fuente primaria, pero no hay nada elaborado sobre él. O sea, hay que irse a un archivo, hay que irse a Los Ángeles, hay que irse a la Academia de la Ciencia, ¿no? De Los Ángeles, hay que irse a la USC, a California, porque hay mucha información, pero no está elaborada. Solo hay una autobiografía y una biografía escrita, pero no hay. Y digo, esto es tan importante y tiene tantos matices y tantas facetas que hace falta algo, y ya me empecé a meter. ¿Y te cautivó más que Max Steiner, por ejemplo? Sí, que pero músicos sí. Que estaban más relacionados con el oeste para el gran público, ¿no? Llegó Dimitri Tiomkin y dijiste, esto tiene
tiene ese pellizco, ¿no? Que hablamos muchas veces, ¿no? Que algo tiene pellizco, ¿no? O tú encuentras algo en esa música en esas canciones que dices, tú esto merece la pena. Llegó ese momento y te pusiste a escuchar escribir. Sí, quizás además porque yo soy muy de cantar y yo vi las canciones es una cosa muy especial, ¿no? Y el poder no solo tararear, sino el poder cantar y a lo mejor, y bueno, no solo eso, que fue esencial. Y películas que además ya de por sí, yo antes de saber que eran de Tionkin, pues me gustaban, ¿no? Dura el Sol, Río Rojo, bueno, y qué decir de Hitchcock, ¿no? Ya no saliendo del western, porque cuando estudias el western tienes que estudiar todos los géneros, no puedes estudiar un compositor solo centrándote en un género, y es que te ponías... No podía salir, no había otro que me llamara tanto la atención. Más Steiner, sí, fue como el padre de la música cinematográfica, pero Tionkin también lo fue, junto con Alfred Newman, ¿no? Los tres. Y no sé, tiene algo especial, que quizá también es tan esperpéntico como yo, ¿no? Y bueno, somos los dos un poco, él habla tionquinés y yo hablo lucianesco, pues algo así. Hombre, Tionkin era un ruso, ucraniano mejor dicho, ¿no? Sí, ucraniano de formación rusa, pero al fin y al cabo era la Unión Soviética, o sea, un era poco. un soviético que llega a Hollywood a hacer música de western. O sea, a ver, ¿cómo se come eso? Eso lo explicarás tú aquí. ¿Cómo llega un soviético a Estados Unidos a hacer esa música, a contarle musicalmente a los propios americanos? Claro. Su mundo, el mundo del western. ¿Cómo llega Tionkin a eso? ¿Cómo podemos resumir en unos minutos eso que tú explicarás en el libro? Pues eso, de hecho empiezo el libro con esa pregunta, ¿no? Porque a él le preguntaban que, bueno, ¿cómo es posible, no? Eso mismo que tú has dicho. Y él... una de las cosas que dice, bueno, es que realmente los cosacos rusos y el paisaje que tenemos en Rusia y ciertas cuestiones históricas que tenemos en Rusia son muy parecidas a las que tenéis aquí en América. El clima es diferente, el idioma es diferente, pero las realidades son muy parecidas, ¿no? Decía, un cosaco es un cosaco, ¿no? Y un cowboy es un cowboy, o sea que son muy parecidos y después... ayer precisamente ponía yo una entrevista donde le hacían esa misma pregunta, que él estaría harto de contestar, y él decía, bueno, que también había encontrado él se nacionalizó americano al final, y vivió allí casi toda su vida, y él dijo que había encontrado América en la gente americana, en el convivir. Quizás un americano de nacimiento, bueno, si tiene esa esencia ya desde que nace ha convivido, pero alguien que llega y lo conoce y lo ve, quizás le llena más o de alguna manera y ve facetas y cuestiones y lados y esquinas que no ve, que no se da cuenta, igual que nosotros a lo mejor tenemos una ciudad y tenemos la Giralda y no hemos subido, pero ha subido el de al lado, ¿no? Claro. De alguna manera ve esas cosas que no ve el americano y él supo a través de eso y de su formación, porque él nunca, él veía cosas para aprender debajo de las piedras, ¿no? Y yo creo que eso le hizo sentirse uno más, sobre todo porque además le acogieron en un momento de la historia donde era difícil, en 2 guerras mundiales, y en Rusia había muchos artistas perseguidos, artistas de vanguardia, y él se movía por la vanguardia, él estuvo en la cárcel, de hecho, cuando fue a visitar a uno de sus amigos de vanguardia, lo dejaron encerrado, todo aquí no sale, o sea que... No solo el sentirse acogido y el ver esas cosas de una tierra, que digamos que sería la tierra prometida, y verlas desde otro punto de vista y igualarlas a esa realidad que él tenía, ¿no? Yo creo que más la formación que él tuvo le hizo poder llevarlo, y además una cosa importante es que no solo le contó a los americanos su propia historia, sino que al ser extranjero, al ser el forastero, ¿no? Digamos, supo contarle esa historia al resto del mundo, da igual la cultura y el idioma, para que lo entendieran, porque él, como un americano, a lo mejor es más difícil que se lo dé a entender a otro, pero si un extranjero lo ha entendido, es capaz de dárselo a entender a otros extranjeros. Claro. Y con una canción en inglés, pues él nos hizo creer que todo el mundo sabía inglés y pudiéramos entender el oeste, da igual el idioma y da igual la cultura. No se vayan ustedes a creer, no os vayáis vosotros a creer, que esto es un libro biográfico de Dmitri Tionkin, porque hay mucha gente hoy que hace un libro, se va a la Wikipedia o se va a Internet y se lleva 6 meses buscando cosas de alguien. Y al final te sale un tocho, pero lo que hace es picar de sitios y te cuentan la vida y milagros de un compositor como te cuentan de un pintor o algo. No, o sea, Lucía no ha hecho una biografía de Dmitri Tionkin. Lucía ha hecho un libro en donde
cuenta esas cosas que nos está contando de Dimitri Tiomkin, de su vida, pero la mayor parte del libro van a ver ustedes pentagramas, fragmentos musicales, explicaciones de por qué cambia un tono, un semitono de una canción compuesta por Tiomkin, una letra, por qué esa letra tiene esa importancia psicológica en una película. Es decir, eso es un trabajazo que aquí no se está haciendo un copia y pega, porque yo, viendo el libro, yo he visto que hay, fijaos, por ejemplo, ¿no? Abres cualquier página y aquí hay música, aquí hay pentagramas. Y esto, además, transcripción propia. O sea, esto lo has trabajado tú, te lo has currado, y esto hay que ver la película, pegar el oído, entender lo que estás oyendo y lo que estás viendo, los dos sentidos, llevarlo al papel, saber escribir, otro sentido, y tener, bueno, pues los conocimientos musicales para trasladarle a los demás, trasladarnos a nosotros como lectores, lo que Tiomkin quiso decir con su música. Lucía, esto es una maravilla. Sí, a mí me parece esto de verdad, porque yo de biografía estoy un poco cansado. Y esto no es una biografía, conviene aclararlo para que se indague en la música de Tiomkin gracias a los descubrimientos de esa música, y que no es cuestión de la historia de una persona y punto. Así que yo lo recomiendo enfervorizadamente. Tus conocimientos musicales, ¿cómo han llegado a ser tan profundos a la hora de ver lo que yo veo aquí, a la hora de ver el análisis de partituras de canciones con esa psicología, ¿no? Con esas cosas tan maravillosas que los que amamos la música de cine nos gusta, de cómo una canción lleva unos ingredientes concretos que nos está diciendo cómo es el personaje, o nos está adelantando que va a aparecer un personaje, o la psicología. ¿Cómo has llegado a conocerlo? Porque tú no eres compositora, ¿no? No, yo no soy compositora, ni tampoco soy músico, ni músico profesional. O sea, yo tengo formación musical, más bien de pequeña. Estuve en solfeo 3 o 4 años, estuve 3 o 4 años de piano, lo dejé por el atletismo, pero yo nunca he dejado de tocar el piano, y nunca he dejado de, pues, tener mis libros de música y seguir de alguna manera ampliando los conocimientos que tenía, ¿no? Entonces eso es algo que he mantenido fresco durante toda mi vida. A eso he añadido, pues, la formación artística, que te da una visión muy diferente, artística en historia del arte, ¿no? Te da una visión muy diferente de todas las disciplinas artísticas, incluida la música, y la formación en cine y sobre la narración de cine, ¿no? Y todas esas cuestiones unidas a toda la documentación de archivo, donde tú ves, y eso lo vas enlazando, ves muchas partituras, ves muchas correspondencias donde te va explicando cosas que a lo mejor, no que te las explique, sino que a través de esa correspondencia, o de los contratos, o de tales anotaciones, incluso de una felicitación de Navidad que le manda Tiomkin a George Stevens, vas enlazando cosas, vas comprendiendo cosas, porque de cualquier mínima frase, si lo sabes leer con los ojos que lo tienes que leer, encuentras información para saber después descifrar partituras, descifrar narraciones, descifrar emociones contenidas dentro de un semitono, ¿no? Como tú dices, y ver todo. Muy importante conocer todo el proceso creativo de la música de cine, ¿no? Que eso, pues tocando el piano no lo aprendo igual, si yo no soy compositora, pero claro, en el meterte en la historia, o irte mismo a Los Ángeles y ver un poco, hablar con compositores, o pues, no sé, es un rebujo de tantas cosas que... Eso no quiere decir que en este libro no haya también información, porque hay hasta información de lo que cobraba Dimitri Tiomkin por hacer sus bandas sonoras, que es una cosa también que a lo mejor hay aficionados en que les gusta eso de saber cuánto cobrará John Williams por hacer una banda sonora, o cuánto cobrará no a lo mejor un compositor tan conocido, sino uno menos conocido. Y aquí también se da información que me parece cosas muy, muy curiosas de los honorarios que tenía Dimitri Tiomkin a la hora de componer en aquellos años. Estamos hablando de hace 70 años, ¿no? 80 años, así a abuela pluma lo digo, ¿no? Y esos datos son curiosos, ¿no? ¿Era Dimitri Tiomkin en ese aspecto un potentado en aquellos años? ¿Era un compositor
reconocido en Hollywood y en el mundo. Él cobraba bien sus bandas Sí, sonoras. Dimitri Tiomkin, una de las cosas que tenía él, incluso lo dice en su autobiografía, que a él le gustaba el dinero, pero es que él dice, espera, es que a mí me gusta el dinero, pero es que el dinero nos gusta a todos, ¿no? O sea, Todo, claro. porque había gente que le acusaba de como de ser un mero compositor comercial, y dice, pero vamos a ver, es que a ti también te gusta ganar dinero, ¿no? Entonces él sabía mucho, sabía moverse, ¿no? Por donde tenía que estar, y desde que empezó en Hollywood, no siendo un compositor conocido, él se preocupó siempre por tener todos sus derechos, o sea, que la productora no se quedara con los derechos de sus canciones y de su música, porque en aquellos años y todavía ahora la productora se quedaba con los derechos de la música y el compositor pues ganaba lo que le prometían Eso en es una lucha actual Claro, incluso, pues ¿eh? Tiomkin tiene, es que de Tiomkin sí que, ya digo que hay mucha fuente primaria porque hay un archivo enorme en la USC y un archivo enorme en la Academia de la Ciencia de las Artes Cinematográficas, enorme de Tiomkin. Entonces tenemos contratos, tenemos partituras, tenemos correspondencia, tenemos tarjetas, tenemos cosas personales, noticias de periódicos, y ahí hay muchos contratos de muchas de sus películas donde tú ves cómo él tacha lo que no le gusta y pone lo que tiene que ser. Y muchas veces, pues cuando venía, el compositor solo tiene tal porcentaje, el tachaba, nanay, yo exijo tal porcentaje, y se lo daban. Y claro, se lo dieron desde incluso correspondencia con abogados para asegurarse de que le daban el dinero que él se merecía. Y se puede ver a lo largo de su carrera cómo los sueldos, ¿no? Los honorarios iban aumentando conforme nos acercamos a los 50, y una vez que llega Solo ante el peligro, aquello empieza a crecer y no solo le empiezan a llegar muchos más contratos. Bueno, él ya es independiente, no depende pues, él coge lo que le da la gana y empiezan a crecer aquello, y fue de los compositores el que más. Yo creo que hubo alguna película en algún momento que fue récord, ¿no? De lo que ganó un compositor. Y también es muy interesante un documento que encontré de una asociación de varios compositores que sabían, no me acuerdo ahora mismo exacto qué año era, pero era sobre los 40 o los finales, sobre los 40 creo que era. Encontré un documento de varios compositores que se habían unido para reivindicar la importancia de la música de cine. Se habían reunido allí en Los Ángeles, firmaban un montón de nombres, compositores conocidos y compositores no conocidos, estos compositores típicos de estudio que tenían los estudios en ese momento, claro, de la era dorada de Hollywood, claro. Y que no sale su nombre ni en los créditos, pero... Y se habían unido muchísimos, y era una especie de manifiesto donde dejaban por puntos claros la importancia que tenía la música del cine, el reconocimiento que debía tener el departamento musical y los compositores, y eso punto por punto desarrollados y entregados a la academia. O sea, que era un momento donde se estaba reivindicando de alguna manera la figura del compositor, y que Tiomkin pues, vio la oportunidad de aquí... Eso era se hace lo que yo digo. Eso eran unos valientes, ¿eh? Porque por aquel tiempo al músico, al compositor de música de cine, se le consideraba como un cero a la izquierda. Sí, sí, vamos, sí, era no, algo... incluso había veces que si se daba un Oscar, el Oscar no iba a recogerlo el compositor, Claro. iban a recogerlo el jefe del departamento musical. Claro. O sea que muchas veces... En el libro también tratas cosas como polémicas, entre comillas, o sin comillas, si quieres, como la autoría de ideas. Dimitri Tiomkin dice que Sí. él es el creador de ideas concretas de fórmulas musicales en las películas y en las canciones, pero también aparecen directores de cine, como creo que Fred Zinnemann, que tú lo citas, Sí. o algunos, que dicen que son ellos los que Carl han creado Foreman también, todo productor. eso. Sí. Eso es interesante. Cuéntanos algo brevemente Sí, sobre porque, eso. claro... Para no destripar el libro entero, porque si no lo vamos a... Pero así como el punto de inflexión, no solo en la carrera de Tiomkin, sino ya del cine, del western, de todo, fue Solo ante el peligro, ¿no? Y claro, pues la música fue uno de los elementos que hizo que triunfara aquello. Y pues si algo que triunfa, todo el mundo quiere la autoría, todo el mundo pide. Entonces es el momento que todo el mundo se adjudica la autoría, y ahora dices tú, bueno, ¿quién ha sido de verdad? ¿No? Y somos los primeros, ya películas que se hicieron anteriormente empezaron a decir, es que eso lo hicimos anteriormente nosotras. Bueno, pero es que vosotros no llegasteis a ningún sitio. Frisland iba diciendo que Elena encubridora, bueno, pero tú llegaste a algún sitio, porque Tiomkin tiene 2 Oscars, esa película tiene no sé cuántos más. Bueno, por un lado, películas que
que decían que habían sido pioneras en el uso del sistema este de la Titelson y el sistema monotemático, ¿no? Después, el productor Carl Foreman de Solo ante el peligro, que no, que él había sido el que había dicho, le había propuesto a Tionkin que hiciera tal canción, pero salía Tionkin, que siempre exigía lo que era suyo y que no se lo quitaran. No, porque a mí se me ocurrió tal, y entonces tú, yo, ¿quién ha sido primero? Y después estaban los que decían, oh, Tionkin se ha cargado la música. Bueno, pues... Había siempre, muchas veces, mejor dicho, eso en tu conferencia lo dijiste ayer, es un hilo que hilvana la vida de Tionkin, la frase, con él se hizo así, el prototipo, siempre detrás de un gran hombre y una gran mujer. En el caso de Tionkin, él tenía una esposa, una mujer, que lo animó, ¿no? Que lo alentó, él se basó mucho en ella, ¿no? Tenemos a Tionkin gracias a su mujer, podemos decir. Sí, vamos, yo el libro anterior, de Música de Cine Femenino, hablo precisamente del papel que tuvieron las mujeres en la carrera de Tionkin y cómo Tionkin reflejó todo eso que le dieron las mujeres de su vida, desde su madre hasta su mujer y su segunda mujer después, y cómo reflejó eso en sus personajes femeninos. O sea, que también hice un estudio sobre eso porque se ve muy bien esa importancia de las mujeres. Pero en concreto, su primera mujer, Albertina Rath, estuvo con ella hasta que ella murió. Primero que fue la que le llevó a Estados Unidos, la que le enseñó a unir un poco aquello de la música, el movimiento, la música y la acción, la música y el diálogo a través del ballet. Tionkin entendía el cine como un ballet, un diálogo, de hecho, decía él. Muy ruso eso, ¿eh? También, claro, sí, el ballet ruso, por supuesto. Ella era europea también. Ella fue, él dice también, Albertina me americanizó, la que le americanizó de alguna manera, no siendo ella americana, y ella fue la que le dijo, oye, ¿por qué no pruebas? En un momento en que había un poco de crisis, los músicos, Broadway estaba en crisis, los músicos también de conciertos, Tionkin, que era un músico de conciertos frustrado porque tenía una lesión en los dedos, quería ser un virtuoso y no podía, bueno, tuvo una lesión, ¿no? Y me dijo, ¿por qué no vas al cine? Y yo no quería, pero por Dios, pero claro, un compositor de conservatorio de San Petersburgo veía el cine como una cosa de pueblo, o sea, de rebajarse a lo mínimo, o sea, eso lo escucha Glazunov, que fue su maestro, y me echa la cruz para siempre, ¿no? Y Albertina, pero venga, y sí, esto, inténtalo. Bueno, hay una historia de un chiquillo de un ascensor, pero bueno. Y fue primero la que lo metió, y además, primeramente, a ponerle música a sus ballets dentro de los musicales, estos típicos de la burbuita de Freixenet, lo que yo suelo decir siempre. Y después, no solo que ella lo americanizó, ella le enseñó a unir una cosa con otra, ella le dio el empujón que necesitaba para entrar en el cine, y ella, ante toda la música que componía, ¿no? Los temas que componía, era la que tenía la última palabra, y Tionkin mismo lo reconoce. Pero ella no era música, ¿no? No, ella era bailarina, pero claro, los bailarines tienen que tener una formación musical. O sea, ella se sentaba lleno del piano, él le tocaba y le decía, no me gusta esto. Sí, bueno, no sé, ella solía bailar alrededor, ella le gustaba mucho improvisar, él tocaba, yo no sé si has visto la película de Frank Capra, Vive como quiera, que también tiene música de Tionkin, que va, la abuela está haciendo no sé cuánto, sí. El otro está haciendo, ahí hay una que le gusta bailar, pues yo me imagino un poco la casa de Tionkin así, ¿no? Albertina por ahí improvisando y él tocando el piano, y otras veces haciendo sus cosas de la casa, y él mismo cuenta que en la historia de la canción de Solo ante el peligro, pues claro, Albertina estaba en la cocina y que de repente salió por la puerta, oye, que por eso no vas a ir a ningún lado, o sea, ella no tenía ningún problema de decirle eso, una porquería. Eso lo tiras a la basura. Y entonces él confiaba plenamente en lo que decía Albertina. Si Albertina decía eso que estaba bien, él sabía que eso estaba bien. Si Albertina decía eso estaba mal, él no lo usaba más y lo cambiaba. Fijaos que ha dicho Lucía, que no lo he comentado al principio, que tiene otros libros antes en donde hablaba. O sea, es que este es tu segundo libro. O sea, ya tiene un libro anterior de esa relación femenina con la música, con el cine, o sea, es verdaderamente apasionante. Lo digo de verdad, que yo no me llevo comisión, sino que me parece que estos libros de autoras jóvenes con esa fuerza y con ese conocimiento merecen la pena. Es que hay muchos libros, al igual que muchas películas. Es decir, y muchas veces yo no soy nadie para juzgar ni
libros, bueno, películas no hago, pero bueno, pero me imponen mucho los libros, ¿no? Pero hay una saturación de películas, una saturación de libros que muchas veces pues la cantidad hace que la calidad no sea tan buena, ¿no? Y hoy día está de moda eso de que todo el mundo haga libros y todo eso. Y no es el caso, de verdad, insisto, que es que merece la pena. ¿Dónde encontramos los libros? ¿Por internet? ¿En librería? Pues se pone en los dos sitios, por internet, tanto es que en este caso es de la editorial de la Universidad de Jaén, pues se puede comprar en la editorial de la Universidad de Jaén, pero también se puede comprar en la Casa del Libro, creo que también está por Amazon, y en varias librerías, o sea que hay en varios sitios, se puede comprar físico o se puede comprar por internet. Perfecto, genial. Oye, te voy a hacer una última pregunta en plan Lego, en plan cateto. Que lo de los silbiditos de Morricone ya lo hacía Tionkin, ¿no? Sí, hombre, nos metemos en duelo de titanes, ya está. No voy a, yo silbo muy mal, ¿vale? Entonces no voy a silbar, pero en duelo de titanes mismo, que lo habrá visto mucha gente con Burt Lancaster, para mí es la mejor película de Burt Lancaster, ya al principio, es un silbido, y no solo el silbido, es que si nos metemos en Rawhide es la primera serie un poco que dio a conocer a Clint Eastwood, allí está el látigo y Frankie le muévela, pegando los gritos, cosas que hemos visto antes en la conferencia de Ángel, que se metían en el espagueti, o sea, los látigos ya los usaba Tionkin, y bueno, muchísimos recursos y muchísimas cosas que uno se pone a ver sus partituras y se pone a ver el instrumento y qué barbaridad y qué novedoso, ¿no? Qué innovador o cómo se atrevió, ¿no? Que no le importaba que a lo mejor un producto le dijera, ¿qué estás haciendo utilizando eso? Le hacía lo que le daba la gana. Y él además lo decía. Una de las cosas que su autobiografía, de hecho, se llama Please don't hate me, o sea, por favor, no me odies, porque él hacía las cosas como le daba la gana y después decía, por favor, no me odies, pero yo he hecho esto. Así que... Bueno, pues Lucía, gracias a tus libros reivindiquemos la obra de Dmitri Tionkin, que se haga más conocido de lo que es, porque es un compositor conocido, el Tionkin está oscarizado y es un clásico, pero lo que dije al principio, muchas veces relegamos a compositores que le han dado muchísimo al cine por otros que en realidad no han hecho tanta estructura ni han hecho tanto la base de lo que es la música de cine de 10, y Dmitri Tionkin es capital para la música de cine. Si me permites, claro, de los compositores más importantes que yo creo que han hecho algo por la música de cine, yo creo que Max Steiner, ¿no? Como sí, padre de los padres de la música de cine se consideran Max Steiner, Dmitri Tionkin y Alfred Newman. Pero bueno, yo considero de todas, ya alargando un poco ese tiempo, Max Steiner, Dmitri Tionkin y John Williams. Que son como puntos de inflexión en la historia, a partir del cual algo cambia. Porque uno puede ser bueno, pero no cambiar todo, ¿no? Ser bueno y tener un estilo, ¿no? Y cambiar un estilo y tener un estilo personal. Pero no cambiar nada, sino ser, ¿no? Alguien bueno. Es que tú sabes el que cambia algo, ¿qué es lo que es? Un genio, ¿no? Maestro. Claro, un maestro. Entonces, Max Steiner trajo como la narración y el drama, ¿no? De alguna manera más mediano al cine, ¿no? Cambió por completo lo que era en los años 30, no se podía poner música incidental, no se podía poner música sobre los diálogos, y él llegó y lo revolucionó. Tionkin fue la revolución en los 50 con las canciones y con todo ese proceso del que hablábamos ayer, porque no es simplemente poner una canción bonita, ¿no? O sea, a Tionkin no le bastaba con eso. Y John Williams fue como, no es solo la recuperación del sinfonismo tras un periodo a lo mejor más electrónico, no es la recuperación porque no recupera lo mismo, es otra cosa totalmente diferente y de hecho sí, yo creo que son los tres puntos. Y vale, sí, me dirán Morricone, yo creo que John Williams es que es otra cosa. Que yo no la influencio, que lo ha dicho ella y es su opinión. Que a mí me gusta Morricone. Bueno, Lucía Pérez, muchísimas gracias por este rato. Último, te pongo ya en un compromiso y ya terminamos esta entrevista. Una canción de Tionkin, la canción de tu vida de Tionkin. La que yo más he cantado. La que tú más has cantado. Pues yo creo que las del Álamo todas juntas. O sea, Tennessee Baby, que puede parecer un poco así
palabosía. Es súper bonita y de hecho me da mucha pena porque el Álamo dura 3 horas y cuarto, pero la versión que se comercializa son 2 horas y media. Y quitan la escena donde se la cantan a los padres a su hija y después quitando esa escena le quitan todo el simbolismo a la escena final y es una pena porque además es una canción palabosilla para una niña, pero es muy bonita de cantar. Tennessee Bay with the sweet sound and name, dear little rose of the south, you are so sweet that the neighbors all claim sugar won't melt in your mouth. Y bueno, la balada del Álamo, es genial, todas las canciones del Álamo, bueno, y de Green of Summer, a quien no le guste esa canción. Eso canciones. Y ahora, banda sonora, no canción, de Ba- Tionkin. banda- ¿Alguien que quiera saber cuál es tu banda sonora de Dimitri Tionkin? Hay muchas, pero a ver, me voy a salir del western, aunque me guste mucho el western, te diría a lo mejor a ver, no. Es súper chula, por ejemplo, What is the Wind, por ejemplo, que la conoce todo el mundo, a lo mejor por David Bowie, y no es de David Bowie, sino de Tionkin, o Nostalgia, bueno, Nostalgia, Cara de Ángel, el tema principal se llama Nostalgia, Cara de Ángel es genial. O Ciudad sin Piedad, que a lo mejor no la conoce mucha gente, con Kirk Douglas, y esa película es buenísima. También es un sistema de estos monotemáticos, pero en jazz, ya en la época donde Tionkin se dedicaba un poco a estudiar el jazz progresivo, y es una banda sonora muy especial. Tionkin fue también de los pioneros en meter el jazz, una banda sonora completa, jazz en una película, no solo Leonard Bernstein y esta gente, sino también Tionkin. Así que bueno, yo recomiendo así porque son tantas, pero yo creo que Cara de Ángel, What is the Wind y Ciudad sin Piedad, Town Without Pity, yo creo que son 3 que yo recomiendo. Muy bien, pues fuera del western, ¿no? Con esas 3 recomendaciones y con este libro ya tienen ustedes tareas que hacer durante un tiempecito. Así que a comprar el libro, a escuchar esas bandas sonoras y por supuesto a ver las películas, no solamente a escuchar un CD, sino a ver las películas. La música de cine es música de cine, eso siempre hay que entenderlo, lo explicamos desde hace años. Así que enhorabuena, Lucía, por el libro. Gracias a ti por todas tus atenciones, enhorabuena por este seminario que habéis terminado hoy en Sevilla, que tenga vocación de continuidad, que siga, ha sido un éxito. Yo calculo que creo, no me lo has dicho, pero creo que puede haber venido más de medio centenar de personas, ¿puede ser? Unos 50 sí, sí, yo creo que sí. Y incluso según qué hora, a lo mejor más gente incluso. O sea, que la música de cine, larga vida la música de cine, porque tiene mucho futuro y mientras existan personas que además investigan la música de nuestros grandes, como es el caso de Lucía, pues mejor que mejor. Pues muchas gracias, Lucía. Muchas gracias a ti. Hasta otra ocasión y tienes últimos terrenos a tu completa disposición para cuando quieras y que sea el libro que sea un éxito total. Ya nos contarás cómo van estos meses, cuando pasen, cómo va la venta del libro y cómo va el reconocimiento, no solo la venta, sino el reconocimiento a este trabajazo que has hecho. Muchas gracias. Muchas gracias.